Bien, el periodista Ricardo Uceda publicó una extensa investigación en el último número de la revista Poder. Se llama El misterio del escuadrón de la muerte. Hay 46 delincuentes fueron muertos a balazos por la policía en Trujillo entre el 2007 y el 2008. En enfrentamientos supuestamente, aun cuando hay sospechas de que en algunos de estos casos por lo menos se habría tratado de asesinatos. Tenemos una declaración del presidente García sobre este tema y luego estaremos con Ricardo Uceda. Adelante, por favor. En el Perú no ha habido, ni hay, ni habrá ningún escuadrón de la muerte que mate asesinos o que extermine criminales. Asesinos y criminales son seres humanos también, y aunque destruyan la vida de otros seres humanos, nosotros no podemos reaccionar de la misma manera. Por consiguiente, se actuará siempre con sujeción a la ley y serán los jueces los que sancionen. Por consiguiente, he pedido una información cabal de cada uno de los casos y creo, hasta donde conozco, que no existe tal escuadrón ni existen personas que asuman esa horrible responsabilidad, que no significa ningún acto de corrupción, sino, según algunos pensaron, un exceso de celo. No habrá ningún escuadrón de la muerte ni se violará el derecho de ningún delincuente por más tremendas que sean sus faltas. Sin embargo, lo que también debe entender el Perú es que la policía está facultada para responder con sus armas de fuego al enfrentamiento con delincuentes y criminales que hacen uso de arma de fuego. Se acabó el tiempo en que los policías eran víctimas o aparatos de tiro al blanco para que los delincuentes pudieran victimarlos. Bien, estamos con Ricardo Uceda. Ricardo, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Bueno, aprovechemos este comentario, esta declaración del presidente García en la que por un lado niega que exista ese escuadrón de la muerte, pero por otro lado condena esa, digamos, actuación, aunque no se sabe si la condena en términos teóricos o... Claro, lo que yo rescataría o pondría bajo observación es la afirmación que hace de que va a pedir información. Porque si él pide información, supongo que recibirá por los procuradores una idónea información de por qué el Ministerio Público pide cadena perpetua para un coronel que tiene un papel muy protagónico, importante en Trujillo y que ha sido reconocido y es apoyado por el actual comando. Entonces me parece bien que pida información y vamos a ver qué pasa. Ahora, el Ministerio Público, sin embargo, ha archivado casi todos los expedientes, ¿no es cierto? ¿Solamente hay esta acusación que acabas de mencionar o...? En realidad, lo que nosotros hemos visto en la revista Poder son aproximadamente 50 muertes en un año. De ellas, casi en todos los casos, el Ministerio Público ha tenido protocolos, ha tenido actuación y ha encontrado en 2 casos que hay motivo para acusación y lo ha hecho ante el juez. El caso más importante es el producido en octubre del 2007, la vez que el ministro del Interior de entonces, Luis Alva Castro, fue a Trujillo para precisamente dar un mensaje de lucha enfática contra la delincuencia. Me recuerdan mucho las palabras del presidente García ahora, ¿no? Bueno, y ese día mataron a 4. En la misma noche que fue el ministro, con grupos de élite, Robocops y cuanto haya Trujillo. Y en ese caso, la Fiscalía ha encontrado que son responsables un coronel y varios efectivos. Este coronel, Elidio Espinosa, ¿no? Entonces, claro, es una acusación que está en el Poder Judicial, va a haber un juicio, y es el caso más importante. Pero hay otros casos, por ejemplo, el caso de me refiero en casos que están en la Fiscalía pues más sostenidos, ¿no? Porque el resto está archivado. En un caso hay un delincuente, Loco Alex,
que según un testigo que estaba en la ducha cuando lo fueron a buscar, ¿Quién estaba en la ducha? ¿El testigo? El testigo, el Ya. testigo. Entonces llega la policía, lo llevan, entonces este testigo ha declarado, digamos, es un testigo directo, y ahí es un caso importante que está en la fiscalía también. ¿Ahora es un familiar ese testigo? No, no es un familiar, es una persona que está, es un testigo idóneo, creo que Ya. de los testimonios directos ese es uno de los más importantes, ese está en revisión. Después está el caso de el loco Johnny, que es capturado en una plaza y un amigo suyo lo sigue. Hay un testimonio también idóneo. Y luego, de alguna manera, el llamado Freddy Platanero, que se ha pedido un recurso de revisión, pero en realidad la mayoría de los casos el Ministerio Público ha archivado, ¿no? Cuando nosotros investigamos esto... ¿Y los ha archivado con razón o por falta de pruebas? A ver, esto comienza, por lo menos por el lado periodístico, por el lado mío, cuando yo recibo información de que hay una situación muy tensa entre el Ministerio Público y la policía en Trujillo. Y claro, había visto algunas notas muy interesantes, una que apareció en el programa Hildebrand, con testimonios de deudos, varios testimonios que decían que habían sido asesinados. Después apareció en Caretas también una nota, y luego vi en Trujillo había diversos testimonios. Entonces empezamos a hacer un trabajo de campo que consistió en entrevistar a la mayor cantidad de familiares posibles para ver si había muertos, si efectivamente los denunciaban. Entonces fue un trabajo bastante largo que duró como 2 meses, y después nos quedamos con los casos en los que realmente el Ministerio Público había encontrado mayor solidez para poder acusar. Pero en la mayoría de los casos son archivados porque las pericias balísticas dicen que primero los delincuentes dispararon y la policía los repelió. Entonces, cuando uno ve el patrón de los casos, son prácticamente un mismo caso. La policía es avisada de que hay un asalto, van, encuentran a los delincuentes inmediatamente reaccionan y los matan, ¿no? Bueno, el decreto 982 que, digamos, impide el juzgamiento de policías que usan su arma de fuego contra delincuentes, se produjo en julio. En agosto empezaron las muertes y terminaron un año después, cuando hubo entre los deudos una asociación que empezó a denunciar con mucha energía esto.